Todos en algún momento vamos a llegar a la tercera edad. ¿No es cierto? Ustedes niños que están con 10, 15 años, adolescentes, jóvenes, adultos, 20, 30, 40 años que nos ven, todos vamos a llegar a la tercera edad, en la que seguramente están muchos de sus padres o muchos de sus abuelos. ¿Cuál es la actitud que tienen ustedes hacia ellos? ¿Cuánto amor, cuánto cariño les dan? ¿Cuántos de ustedes, los hermanos, se pelean por tener a los padres, a sus padres ya ancianitos en sus casas para darles amor? ¿O cuántos de ustedes los evitan? Quiero comenzar con una reflexión que hacía el Papa Francisco en una de sus misas en honor a los abuelos. Él decía: una sociedad que no cuida a sus ancianos no tiene futuro. Y advirtió sobre una cultura venenosa en la cual son abandonados en geriátricos donde suelen sufrir miedo y soledad. Hasta el 80% de las personas que habitan en hogares de ancianos padecen de Alzheimer o alguna otra forma de demencia, un trastorno cruel, miserable y malentendido. Y escuche esto que decía el Papa: ¿cuántas veces descartamos a los ancianos con actitudes similares a una forma oculta de eutanasia? Tenemos ya en nuestros estudios a nuestros invitados esta noche y paso a presentárselos. Vengo por el lado derecho, la mujer primero, María Esther Maldonado, ¿no es cierto? Gerente de la Casa de Reposo Geriátrico Vida Plena. María, qué gusto tenerla en Hora 23, buenas noches. El gusto es mío, un placer. Muy buenas noches, gracias por la invitación al Canal 5 y a la Hora 23. Bienvenida, María Esther. Y a un conocido nuestro, el doctor Ricardo Belsu, nos ha acompañado varias veces para tocar estos temas. Médico geriatra, responsable del Centro de Día San Francisco. Doctor, qué gusto tenerlo en el programa, buenas noches. Como siempre, un gusto estar con la temática, el tema adulto mayor, un tema muy sensible, un tema que nos corresponde abordar, y como representante de San Francisco y el voluntariado, nosotros siempre estamos en el tema reflexivo, en el tema de sensibilizar y concientizar para una vida plena con las personas mayores. Muy bien, bienvenido, doctor Belsu. Okay. Sin duda el momento más difícil que llega para los hijos es aquel cuando vemos a nuestros ancianitos en la casa, que ya no pueden moverse como lo hacían antes, ya no pueden hacer sus cosas como hacían antes. Y si tienen la posibilidad económica, se pondrán a pensar: ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde los llevamos? ¿No? Y decía el momento más difícil decidir dónde llevarles, porque la gente no conoce cómo son los geriátricos. Habrá muy buenos, habrá excelentes, habrá de los otros, ¿no es cierto?, absolutamente improvisados, ¿no?, a los que hace referencia precisamente el Papa Francisco, ¿no es cierto? Qué difícil tomar esa decisión. Quiero partir con usted, doctor Ricardo Belsu. ¿Qué es lo que tiene que analizar una familia, los hijos, respecto del lugar donde tienen que llevar a su padre anciano o madre anciana, si no les queda otra alternativa, si ya no pueden, por diferentes motivos, tenerlos en casa? Muchas circunstancias hay que analizarlas. El tema de la edad, primero consultar con un profesional entendido en la materia, porque hay personas mayores que conozco. La hermana Araceli es un ejemplo, ella tiene 98 años y es nuestra jefa en San Francisco y es una persona totalmente independiente, autónoma. Hay que ver el tema del género. Si es un abuelo, es bien complicado que pueda adaptarse a un centro o llevarlo a un asilo. Es mucho más cómodo, mucho más fácil una abuela, por su capacidad de adaptación. Pero el abuelo, incluso dicen algunos autores bien drásticos, dicen: el abuelo cuando queda viudo se queda huérfano. Y es bien traumático para un adulto mayor, jubilado y luego asilarlo, ¿no? Entonces hay que analizar muchas circunstancias con el tema adulto mayor. También hay que ver la parte de la integridad física. Hay que hacer un examen bien consistente y bien profundo para ver y analizar si este adulto mayor puede estar todavía en la casa o puede ser un sujeto para internarlo a un centro. Yo creo que es muy complicado porque en esta época nosotros tenemos un desorden total aquí en Bolivia de cuáles son los servicios apropiados, los servicios informales y formales
que tenemos aquí. Hay un desorden total, confundimos entre asilo a casa de acogida, confundimos geriátrico a una casa de reposo, o al final hacemos una casa común donde podamos albergar a los adultos mayores, pero sin siquiera tener delimitados los objetivos de tratamiento, los objetivos en perspectiva para que estos adultos mayores puedan sentirse en vida plena o una calidad de vida. O confundimos las patologías, por ejemplo, usted comentó, y eso es verdad, dice que cada 3 segundos se diagnostica en el mundo a un adulto mayor, cada 3 segundos, con el tema de enfermedad de Alzheimer. Y nosotros no tenemos aquí un centro especializado para atender ese tipo de pacientes. Y hay algunos autores que dicen que no solo cuidar 24 horas a un paciente con Alzheimer, sino es 36 horas, porque desgasta a la familia, desgasta a la sociedad, desgasta al profesional médico, y realmente es un problema tremendo. Entonces, yo creo que es importante, primero con las autoridades, empezar a clasificar y a delimitar todo este tipo de servicios, pero de una forma bien técnica, para evitar estas situaciones. En unos minutos más vamos a conocer un poco más acerca de estos lugares, los servicios, las actividades que pueden realizar nuestros abuelitos y cuánto estas las benefician. Pero antes, María Esther, yo quiero preguntarle, ¿cómo ve la sociedad a la vejez, a la tercera edad? ¿Qué concepto se tiene de ella actualmente? Yo veía, por ejemplo, un dato de que muchas personas tienen miedo a llegar a la tercera edad, y sobre todo las mujeres. Las mujeres a partir de los 30 años ya comienzan a temer esta etapa. Bueno, los hombres ya en una edad un poco más avanzada. Mi experiencia que yo he visto en los varones es mucho más difícil, ¿no? Una mujer lleva más fácil, pero los varones no. ¿Y por qué eso? ¿Será? ¿Qué le diferencia a la mujer del hombre? Yo pienso que porque ha tenido más actividad en el trabajo, ha hecho más esfuerzos. Yo pienso que es eso. O sea, el hombre como que se resiste a entender que ya no puede estar en casa porque ya no está en condiciones. Sí. O de valerse por sí mismo. Quiere seguir activo, piensa que puede más, pero en cambio en una mujer es muy diferente, es más fuerte. Y hablando en general, ¿por qué ese temor a la tercera edad de muchas personas? ¿Realmente esta es una etapa que debemos temer o cómo deberíamos ver a la vejez? Temor porque no quieren ser personas que perjudican, no quieren ser personas que van a necesitar ayuda de otras personas, no quieren eso. Hay una realidad, ¿no? Preparar a nuestros hijos para cuando nosotros seamos ancianos es una tarea que la tenemos que comenzar desde que nacen nuestros hijos. Justamente darles mucho amor, mucho afecto, mucho cariño, porque eso es lo que vamos a cosechar cuando seamos ancianos también. Justamente lo que nosotros, por ejemplo, con la iglesia trabajamos el tema de concientizar desde las etapas bien tempranas el tema de envejecimiento y vejez. Es un tema cultural, es un tema educacional. Nosotros no estamos acostumbrados a escuchar al adulto mayor, no estamos acostumbrados a aceptar con toda facilidad desde pequeños cómo vamos a ser mayores. No tenemos una idea exacta de que el adulto mayor es una persona carismática, es una persona alegre, es una persona simpática, es una persona útil. Tenemos problemas en el tema de prejuicios tremendos, que los mismos adultos mayores lo aceptan como si fuera verdad. Es decir, que yo soy carga, soy inútil. Incluso el tema de la jubilación aquí no se lo está enfocando como debería ser en otros países. Nos jubilan sin prepararnos. Y ahí tenemos problemas, el tema de los hábitos saludables, sedentarios, faltos de actividad física. Entonces, necesitamos trabajar en el tema educativo. Desde muy pequeños aceptar que nosotros vamos a ser mayores y de esa manera nosotros, cuando seamos mayores, vamos a tener un concepto diferente. El tema de prejuicios está muy enraizado en los mismos profesionales de salud, la misma sociedad y los mismos adultos mayores. El tema de que no acepten los adultos mayores a envejecer, pues son traumas que hemos tenido. Por ejemplo, el médico, no todos los médicos dicen, ser viejo es lo peor,
o la vejez es la peor enfermedad, ¿no? Entonces, esas situaciones nos crean en los adultos mayores mucho trauma. Y no quieren ser carga, no quieren ser viejos, no quieren ser abuelos. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde la parte educativa, de concientizar al niño de que el niño sirve, el joven sirve y el adulto mayor también sirve. Lo que nosotros hemos, y me imagino que todos hemos aprendido, era de que los niños, futuro, los jóvenes, futuro, y los abuelos, no hay futuro. Así es. Bueno, hay diferencias culturales bastante llamativas, ¿no? Por ejemplo, en el área de Sudamérica, obviamente los hijos, las familias queremos que nuestros ancianitos estén la mayor cantidad de tiempo posible con nosotros. ¿No es cierto? No hay esa cultura de llegar hasta los 70 y al geriátrico, ¿no? No hay eso. En Europa es diferente, ¿no? Allá cuando el hombre o la mujer llega a determinada edad, ellos mismos sienten la necesidad y se van por su cuenta al geriátrico, incluso algunas veces sin comunicar a sus hijos, sino ya desde dentro. Estoy en el geriátrico, me interné acá porque siento que es aquí donde debo estar. O sea, es diferente, porque claro, allá las exigencias también son muy diferentes para este tipo de centros. ¿En qué momento un ancianito, una ancianita, debería pensar o debería hacerse a la idea de que en un centro de una casa de acogida, un centro geriátrico, va a estar mejor que en su casa? Cuando están solos. Muchas veces todos los hijos trabajan, no hay quien los vea, ¿no? Y eso, la soledad, a ellos les hace mucho daño. Es muy triste, pero entran a una demencia porque no tienen con quien hablar, compartir, o por lo menos reír, jugar. Son uno de los principales factores que catapulta la demencia, es precisamente la soledad, ¿no? Es la soledad. No tienen una actividad solos. ¿Qué van a hacer solos en casa? Nada. Claro, en cambio los centros geriátricos pueden compartir con personas de su misma edad y realizar actividades que pueden estar todos compartiendo de manera común. En las casas, por ejemplo, a veces ellos se quedan solos, como usted decía, o en muchas ocasiones se quedan con los nietos. Y no siempre en favor de su voluntad, no siempre porque ellos quieren. Les pido unos segundos nada más, porque es la hora de presentar las noticias del día en Hora 23. Esta jornada en Sucre, partidos políticos de oposición presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional otros 2 recursos en rechazo a la acción de inconstitucionalidad abstracta que presentó el Movimiento al Socialismo en búsqueda de una nueva reelección del presidente Evo Morales. Por otro lado, legisladores de Unidad Demócrata y representantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario presentaron los recursos la mañana de este lunes. Posteriormente, los asambleístas de oposición instalaron una vigilia en el Tribunal Constitucional a la espera del fallo de los magistrados. En las últimas horas, los presidentes de las cámaras de senadores y de diputados suscribieron un acta de entendimiento con los representantes del Colegio Médico de Bolivia para realizar ajustes a la redacción de algunos artículos del proyecto del Código del Sistema Penal referidos específicamente a la práctica médica. Ante esto, los legisladores afirmaron que uno de los puntos de preocupación de la ciudadanía es el referido a la atención médica de emergencia. Asimismo, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, afirmó que este martes convocará a cada uno de los departamentos ampliados para informar sobre el acuerdo suscrito y dijo que las medidas de presión anunciadas la semana pasada quedan sin efecto. Y en el ámbito internacional, el ministro de Exteriores de Corea del Norte aseguró este lunes que Donald Trump declaró la guerra a Norcorea, motivo por el cual Pyongyang se reserva el derecho de responder con medidas que pueden incluir el derribo de bombarderos estadounidenses, incluso si no sobrevuelan su espacio aéreo. La declaración se conoce 2 días después de que el Pentágono anunciara que aviones militares habrían volado muy cerca de las costas de Corea del Norte con la intención de enviar un mensaje claro al régimen de Pyongyang. Bueno, y ahora, doctor, la pregunta, le preguntaba acá a Esther sobre el momento en que un anciano siente la necesidad, debería sentir la necesidad de dejar la casa, cuando tiene posibilidades económicas, obviamente, ¿no? E ir a un lugar, a un centro geriátrico, qué sé yo, o una casa de reposo, y usted especificará bien los términos adecuados. ¿Y
cuando los hijos, ¿no es cierto?, deberían de pensar en esta posibilidad. ¿Qué factores deberían analizar en familia para pensar si tienen la capacidad económica de hacerlo, de llevar a la madre, a la ancianita, al ancianito, a un centro? Es importante analizar y ver con minuciosidad las circunstancias que el adulto mayor está pasando. Es muy delicado. Es un trauma llevarlo a un asilo o a un geriátrico. Yo siempre les digo que hay que agotar todos los recursos para mantener en el hogar al adulto mayor, en su lugar cálido, en su posada de años de vida, ¿no? Si es que hay una enfermedad compleja y una enfermedad que no se la puede tratar en casa, que hay enfermedades, por ejemplo, problemas cardíacos, enfermedad de Alzheimer en tercera o cuarta fase, sí hay que ver esa posibilidad. Si son 6 hermanos o 8 hermanos, que generalmente se puede todavía trabajar con una ayuda a domicilio, como nosotros trabajamos, con profesionales que manejan el tema. Si hay un solo hermano en la familia, o digamos un solo hijo, y son 2 papás mayores, eso es más complicado. Entonces hay que ver muchas circunstancias para ver. El tema de las enfermeras a domicilio también es un recurso muy importante. Nosotros en la iglesia formamos, capacitamos en la atención y cuidado a personas mayores que suplen el espacio, digamos, del hijo o del nieto. Luego necesitamos que el adulto mayor o la persona mayor acepte voluntariamente ser ingresada a uno de estos centros. Y de ahí parte la responsabilidad de estos servicios, que deberían tener una cosa bien clara para poder ofrecer a estos servicios, bueno, a estos adultos mayores, los servicios que ellos tienen. Porque hay casas, por ejemplo, nosotros centros de día, nosotros lo hemos estructurado ya hace 10 años, y la mayoría de nuestros adultos mayores no se enferman. Nuestra opción es mucho más acogida por los adultos mayores, porque están solo, es como una guardería, solo están toda una tarde haciendo descansar al familiar y descansando ellos, y luego se van a la casa. Tenemos 4 personas con Alzheimer de segunda y tercera fase, que se manejan completamente ahí en el mismo hogar que nosotros tenemos, lo decimos en San Francisco, pero salen del lugar y ahí es el problema, que se pierden. Pero nosotros incentivamos que al familiar sea responsable y lo lleve al adulto mayor a las 2 de la tarde y los recoja a las 5:30. El adulto mayor se siente mucho más acogido, mucho más sano en estos centros. Claro, entonces, no ha dejado la casa, ¿no? La casa no hemos está ahí, cortado sabe el que va a vínculo. llegar a su casa, Sí. que va a estar con sus hijos, con sus nietos. Pero solamente es tarde o mañana, o puede ser mañana y tarde. Podría ser todo el día, 24 horas. Eso funciona en Europa, las casas tuteladas. Allá son casas tuteladas como condominios, que lo conocemos aquí, con atención médica, atención especializada, y los adultos mayores se manejan sin ningún problema. No, pero en el lugar que usted dirige, Sí, es solamente por solo las tardes, pero estamos pensando hacerlo en las mañanas también, porque nos ha dado interesante, ¿eh? buen resultado, y estos adultos mayores en los 10 años se enferman menos y no van a engrosar a esos hospitales que están saturados, el hospital de clínicas que siempre está colapsado. En estos 10 años nosotros adultos mayores los hemos mantenido así, en perfecto estado de salud, sin ningún problema de una enfermedad que derive, digamos, a un segundo nivel o a un tercer nivel de los adultos mayores, ¿no? Pero sí hemos tenido algún paciente que sí lo hemos derivado, pero eso es mínimo. Entonces, es que tenemos que trabajar en ese sentido, Víctor, porque si no vamos a tener que construir asilos geriátricos para tanta población, 1 millón de adultos mayores que ya tenemos. Entonces no es la idea, y la OMS y la OPS indican envejecimiento saludable y activo, porque va a haber
gran cantidad de adultos mayores que no los vamos a poder meter, disculpen la expresión, a los asilos. Vamos a tener que construir grandes estructuras de asilo, pero eso es ilógico, ¿no? Doctor Garzú, existen distintos lugares para los adultos mayores y en muchas ocasiones son ellos quienes quieren formar parte de estos centros geriátricos, las casas de reposo, universidades para el adulto mayor también. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? Y cuando llegan las personas a este lugar, ¿con qué se encuentran? ¿Qué tipo de actividades deben tener estos lugares para beneficiar a los adultos mayores? Justamente eso es lo que quería que me pregunten, el tema de clasificar a la población adulto mayor. No los metemos en un solo saco, disculpen la expresión. Tenemos que clasificar a los adultos mayores. Adultos mayores con dependencia total están en los asilos, por ejemplo. Adultos mayores semidependientes pues no están en los asilos, están todavía en los centros de día, los clubes, caminando con algún grado de discapacidad. Y los adultos mayores totalmente independientes, que casi es el grueso de nuestra población. Ahí deberíamos trabajar. Y de acuerdo a esa población deberíamos identificar qué tipo de trabajo. Por ejemplo, en nuestros centros de adultos mayores, las abuelas que nosotros tenemos no quieren saber de tejido. ¿Por qué vamos a hacer tejido? ¿Por qué vamos a bailar aoki-aoki? Aoki-aoki es muy bonito, dicen, pero ellas dicen, es que no estamos así. ¿Por qué nos consideran así? ¿Por qué quieren ya meternos a un asilo? ¿Por qué quieren ya tildarnos de persona inútil o carga? Entonces, como profesionales deberíamos clasificar y empezar a trabajar desde ese punto de vista. No todos los adultos mayores están enfermos. Claro, ahora hay otras actividades muy bonitas para los adultos mayores. Por ejemplo, María Esther, hay talleres, hay deportes para ellos, bailes, hay turismo, por ejemplo. Esto beneficia mucho al adulto mayor para sentirse útil y para disfrutar esta etapa de su vida. Sí, hay muchas actividades que, por ejemplo, nosotros los realizamos. Juegan con balón, ¿ya? Cuentan sus chistes antiguos, cantan sus tangos, bailan. Las músicas de ahora, por ejemplo, les gusta, se sienten jóvenes. ¿Cuáles son las edades de los ancianitos que llegan, por ejemplo, al centro geriátrico Vida Plena? Yo tengo de 57 años. Desde los 5, pero sí. Están en la flor de la vida, 57 años. Sí, pero ya no son independientes. ¿Con algún problema sí. de salud, seguramente? Sí, la mayoría. ¿No? Y tengo una que ya va a cumplir 100 años el 5 de octubre. ¿Y cómo está ella? ¿Cómo se llama? No hay problema. Okay. Perdón. Pero está bien. El año pasado le pusieron marcapaso. Hemos pensado, no va a resistir. Su hijo tenía mucho miedo, pero sigue a los 99 fuerte. años le pusieron un marcapaso y está bien. Fuerte, camina. Ahora estamos preparando una fiesta grande, los hijos, porque es un siglo de vida que ella está teniendo. ¿Cuál es la forma de trabajo en el Centro Vida Plena? Hemos conocido cómo se trabaja en el Centro de Día de San Francisco. Es diferente, ¿no? Este es un asilo. ¿Cómo se trabaja en el asilo? A este hogar, al Hogar Vida Plena, llegan pacientes ya que necesitan apoyo, no son dependientes. Ya ellos necesitan ayuda, se les cambia pañales, se les hace comer, no caminan solos. Es por eso, digamos, que están también en estos hogares. No pueden ser atendidos, digamos, en la casa, porque los hijos no, la mayoría trabajan, tienen que trabajar, ¿no? Y para poder estar siempre con alguien y tratar de que recuperen. Muchas veces he tenido más bien pacientes que han llegado muy mal, ¿ya? Y se fueron caminando, felices. ¿Es cierto que en la mayoría de los casos los hijos los dejan y se olvidan de ellos? Sí, he tenido. Triste, ¿no? Es muy triste porque, por ejemplo, ellos me dicen, tú eres la mamá, eres nuestra mamá. Yo les digo, sí, que así mis hijitos me tienen que hacer caso, ¿no? A mí me encanta estar con ellos, me gusta, porque me cuentan sus experiencias, sus chistes, yo igual bromeo, canto,
agarro, no porque yo sea dueña, no puedo hacer nada, no. Agarro, les baño, ya les cambio sus pañales. Hay algunas pacientes, digamos, que no les hacen caso a las enfermeras. Bueno, yo voy, mamita, nos bañaremos. Sí, vamos, nos tenemos que bañar. Ya, mamita. Son como unos niños, realmente. Niñas grandes. Y qué importante que es que en estos centros de reposo, ¿no, María Esther? Se cuenta con todo un equipo multidisciplinario que les pueda brindar una atención, una vida de muy buena calidad a los adultos mayores. Comenzando, por ejemplo, por la labor importante que cumplen los trabajadores sociales. Vienen a ser como un espacio de protección. Tendrían que constituirse en un espacio de protección. De esta manera, la directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés, María Luisa Valdivia, nos explicó sobre el trabajo de las casas de reposo en nuestro país. Desde esa perspectiva, en trabajo social se investiga la situación del sujeto, la situación de la familia y también del entorno social. A partir de una investigación que concluye con un informe, por lo general es un informe diagnóstico que busca explicar las razones del abandono del sujeto, en este caso del adulto mayor, proponemos alternativas que pueden ser referidas primero a trabajar con la familia. Eso es fundamental, trabajar con la familia para ir modificando incluso las conductas de los hijos o de los nietos en relación al adulto mayor, pero sobre todo modificar las percepciones que se tienen sobre el adulto mayor. Entonces, una de las alternativas, les decía, es justamente las casas de acogida, que tienen como prioridad el cuidado, la atención integral de los adultos mayores. Asimismo, el velar, cuidar y agilizar los procesos de los derechos de todas las personas que ingresan a estos centros son fundamentales para respetar la integridad física como psicológica. Es fundamental velar por condiciones dignas para estas personas, velar por el ejercicio de sus derechos, pero también hay que fundamentalmente agilizar los procesos, ¿no? Hacer que las políticas que se dan para los adultos mayores, que podemos decir que están atendiendo algunas de sus necesidades, velar porque estas políticas se implementen adecuadamente. Sin embargo, lo que estaría fallando para la profesional sería la implementación de normativas por parte de los operadores. ¿Y dónde está la gran dificultad? Desde mi criterio es que los operadores de estas políticas sociales por lo general no tienen la formación y en algún momento no tienen el compromiso necesario para trabajar en favor de esta población. Por otra parte, para que una persona pueda ingresar a cualquier casa de reposo, necesita cumplir ciertos requisitos que comprobarán su necesidad tanto económica como social. Tiene que haber una situación de abandono del adulto mayor, que no haya familiares cercanos o probablemente en segundo o tercer grado que puedan asumir responsabilidades por su cuidado, por su atención. Y lo que hace es dotarle de, en este caso, de un espacio en el que pueda tener no solo el espacio físico para estar todos los días, sino sobre todo el cuidado de su salud. Entiendo que tienen equipos técnicos multidisciplinarios, trabajadores sociales, médicos, psicólogos que se ocupan del cuidado de los adultos mayores en ese espacio, ¿no? Un adulto mayor ingresa a una casa de acogida, les decía, previa una investigación, el trabajador social junto con los otros miembros del equipo interdisciplinario se encarga del seguimiento cotidiano. Todos los días están encargados de ver cuál es la situación de salud, cuál es la situación emocional del adulto mayor, porque recuerden, en esta etapa el sentimiento de abandono es algo que influye muchísimo en la situación emocional de los sujetos. Que nos escriben a nuestras redes sociales y nos escribe la señora Florencia y nos dice lo siguiente: pedimos ayuda para esta persona de la tercera edad que se encuentra en la calle Sucre y Mariscal Brown. Esta persona solo se encuentra en las mañanas en este lugar. Vamos a ver la fotografía, por favor, a ver si es que hay algunas personas que lo pueden ayudar. Tal vez usted, doctor Belsu, habría la posibilidad de que lo pueda ayudar. Y también, doctor Belsu, tenemos una consulta para usted desde nuestra línea de WhatsApp. Nos dice si podrían llevar ropa al asilo San Francisco y dónde se queda ubicado el lugar. Bueno, vamos con el doctor Belsu. Estamos hablando del centro San Francisco, doctor. Sí. Hay gente que quiere hacer llegar alguna donación, alguna ayuda. Sí, tenemos el espacio de las hermanas franciscanas, y nuestro espacio en las tardes nosotros recibimos ropa
para abrigar en este frío también que está haciendo a los adultos mayores. Recibimos ropa en buen estado, eso es lo que yo quisiera concientizar. Nosotros ya estamos en nuestra 7ª campaña de recojo de ropa y nos han dado buena ropita, eso es lo que queremos, con cariño y que nosotros les vamos a dar también esa ropita a los mismos adultos mayores. ¿Cuál es la dirección exacta, doctor Belsu? Sagárnaga, esquina Murillo, número 68. Estamos en la misma iglesia de San Francisco. Bueno, Esther, a propósito de lo que la intervención de uno de los ciudadanos en el asilo, ¿no es cierto? Ustedes muchas veces se encuentran con personas, ancianitos abandonados en las calles sin absolutamente nadie en la vida, ¿no es cierto? Y de repente se los llevan a ustedes. Sí, he tenido 2 casos, ¿ya? Que CDG se encarga primeramente con trabajo social. Me hace llegar una carta de personas que no tienen familia, ¿ya? Y yo los he acogido, hasta el momento tengo uno, señor Héctor Portugal, que no tiene familiares, yo lo ayudo, lo colaboro, está con nosotros ya un buen tiempo. Ha aparecido un hijo que se está haciendo un poco de cargo, pero hasta ahí. Muy esporádicamente. Sí. Muy bien. Queremos agradecer a nuestros invitados esta noche, María Esther Maldonado, de la Casa de Reposo Geriátrica Vida Plena. Muchas gracias, María Esther, qué gusto. A usted, muchas gracias. Encantados. Y gracias al doctor Ricardo Belsu, médico geriatra responsable del Centro de Día San Francisco. Hasta otro momento, doctor. Podemos hacer una invitación para este fin de semana. Adelante, adelante, aproveche. Estamos haciendo trekking ahora con los adultos mayores. Trekking. Wow. Nos estamos yendo a Hampaturi, al Valle de Hampaturi, este fin de semana. De mochileros los adultos mayores. Comida, van a comer huatia ahí en Hampaturi, pesque y trucha. Ah, qué bonito. Y aparte de disfrutar todos esos paisajes con los adultos mayores. Eso deberíamos hacer con los adultos mayores. Muchas gracias, Víctor. Acción en ejercicio, sin duda. Muy bien, gracias a ambos. Hasta otra oportunidad. Nos damos una pausa y hablemos con más de Hora 23. Espérenos.